En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. Yo vivo en la tierra sin riqueza alguna, mi única esperanza es tener a mi Dios. No tengo riqueza, dinero ni bienes, solo la esperanza de un lugar mejor. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. El pobre y el rico que en Cristo han creído, tienen una patria del sol más allá. En Dios no hay raza, ni tribu, ni lengua, todos estaremos del sol más allá. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. El tiempo en que vivo sin riqueza alguna no puede igualarse del sol más allá. Lo que aquí es un día, allá son 1000 años, ni se cuenta el tiempo del sol más allá. Del sol más allá yo tengo mi hogar, del sol más allá iré a morar. Si no tengo nada y si nada valgo, yo sé que estaremos del sol más allá. Yo sé que estaremos del sol más allá. Del sol más allá. Nuestra lección tiene por título: Si este fuera mi último sermón.
Encontramos ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, que nos dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Leyendo Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo llamó a los ancianos de las iglesias desde Mileto a Éfeso, luego de dar varias exhortaciones ahí en el capítulo 20, en el versículo 25, Pablo declara: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Si seguimos leyendo, vemos la reacción de los hermanos. Dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Realmente esto fue así. El apóstol se fue y no regresó más a Éfeso. Él dio su vida por predicar el evangelio. Fíjese que la vida es una sombra que aparece, un vapor que se evapora, una hierba verde que se marchita, según Santiago 4:14. La vida es incierta, mayormente en estos momentos de pandemia. Y leyendo el registro que hace Lucas de la última reunión de Pablo con los hermanos, nos lleva a pensar, por lo menos a mí me lleva a pensar, esto de la vida que es muy incierta. Fíjese que este último tiempo varios amigos predicadores han partido al hogar celestial infectados por el COVID, que es una enfermedad que está cobrando vida de mucha gente. Nadie puede decir que estamos libres, no sabemos. Esta es una cosa tan incierta, esto de la vida. Personas que estaban llenas de vida hoy ya no están porque el virus les llevó. He pensado, si este fuera mi último sermón que predicara frente a ustedes, ¿qué lección presentaría? ¿Qué debería enseñar? Fíjense que por más de 30 años he predicado para esta iglesia. Cada domingo, cada semana estamos enseñando y enseñando. Si este fuera mi último sermón, ¿cuál sería lo que yo tengo que predicar? ¿Cuál sería mi último sermón? Si así fuera. Si hoy predicara por última vez delante de ustedes, insistiría en presentar a Jesús como el único Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro mediador. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo le escribe a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Trataría de convencerle que la única razón por la que Cristo vino a la tierra fue para mostrar el amor de Dios al hombre, que Dios amó, como dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me esforzaría en enfatizar y en tratar de tocar los corazones para que entienda las personas que Jesús vino y murió en esa cruz para manifestar el amor del Padre con el deseo de alcanzarlos para librarlos de la condenación del pecado. Me esforzaría en eso. Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo este esfuerzo que hizo el cielo fue movido por el amor de Dios por usted. Sí, individualmente por usted que escucha esta mañana. El cielo mismo se conmovió, el cielo mismo entregó al Hijo de Dios para salvarnos. La única razón de que Cristo diera su vida en esa cruz
es para demostrarnos el amor del Padre. Si hoy predicara por última vez delante de ustedes, predicaría que sin la sangre de Cristo no hay salvación. La redención en Cristo a través de su sangre. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La palabra redimir, redención, significa comprar de nuevo. Algo que se perdió, se echó a perder, en este caso el hombre, y Dios interviene dando la vida de su Hijo y en esa sangre volver a redimirnos, a comprarnos. Y todo esto fue según la gracia de Dios. ¿Cómo ponerse en contacto con la sangre de Cristo? Cuando usted desciende a las aguas del bautismo, cuando usted es sepultado con el Señor en el bautismo, se pone en contacto con el poder salvador de la sangre de Cristo. Es redimido por la sangre del Cordero de Dios. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es ahí, en el momento de obedecer el Evangelio y sumergirse en las aguas bautismales, que nosotros alcanzamos los beneficios de la sangre de Cristo. Por eso Juan le escribía a los hermanos de la iglesia primitiva, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Si hoy predicara por última vez delante de ustedes, hablaría de la importancia de la Biblia. La Biblia es la voz escrita de Dios hablando a la humanidad. Todo lo que Dios tiene que decirnos para nuestra redención y salvación está escrito en la palabra. Dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por su Hijo y el registro, lo que su Hijo nos ha enseñado, está ahí en la Biblia. Entonces, si este fuera mi último sermón, enfatizaría en la importancia de leerla, obedecerla para salvar nuestras almas. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese que el poder está ahí, en la palabra. Nosotros podemos amar mucho a los hermanos y tenerle gran simpatía, quererlos, pero no podemos hacer nada para salvarlos si ellos no quieren seguir las instrucciones de Dios, si ellos no quieren obedecer. Es la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas. Me esforzaría en convencer que es el único mensaje que tenemos de Dios, del Dios Todopoderoso, el Evangelio de salvación. Pablo decía en su predicación a los romanos, en el libro Romano 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si hoy predicara por última vez delante de ustedes, enseñaría sobre la importancia de la iglesia. La iglesia fue establecida por Cristo Jesús. Fue ideada por Dios. Ahí en Mateo 16:18 Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Toda organización es destruida, se acaba, se envejece, pierde su fuerza. Pero la iglesia nunca, ahí está, viva, fuerte. La Biblia nos enseña que Cristo amó y dio su vida por la iglesia. Dice que murió se entregó a sí mismo por la iglesia. Efesios 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús dio su vida por la iglesia.
La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En su discurso de Hechos 20-28, el apóstol Pablo, enseñándole a los hermanos de los cuales se despedía, enseñaría que los salvos están en la iglesia de Cristo, no en los grupos sectarios que existen hoy. Por muy organizados que parezcan, por muy antiguos que sean, por muy ricos que sean, los salvos están en la iglesia de Cristo, en la que Él ganó con su propia sangre. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si este fuera mi último sermón por predicar, me esforzaría en advertirle sobre el infierno de fuego y la condenación. Jesús enseñó diciendo en el Evangelio de Lucas 12:4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. La enseñanza sobre un lugar de castigo para los pecadores es clara en la Biblia. Por eso me esforzaría en dejarle presente en las mentes de cada uno de los que me oyen, que se esfuercen por no ir a ese lugar. Tenemos muchos textos de la Biblia que nos hablan de ese lugar terrible y del esfuerzo que ha hecho Dios para que la gente no vaya a ese lugar. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos que estaban sufriendo persecución. Y él dice que era parte de la justicia de Dios castigar a los que perseguían a los hermanos. Y que esto sucedería, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor dará retribución. ¿A quiénes? A los que no quieren conocer a Dios. Dios ha dejado su huella indeleble, su poder se ha manifestado. Tenemos su mensaje escrito. Mucha gente no quiere oír, ni tampoco obedecer el Evangelio. Todos los que desprecian las instrucciones de Dios van a ir a perdición eterna, excluidos de la presencia del Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dice en Mateo 13:50, y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que dicen que no les importa si van al infierno no tienen idea de lo que dicen. Muchas veces la gente sin conocer dice estas expresiones. Usted no sabe, pero la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo se esforzó en dejarnos un claro testimonio de ese lugar de tormento, y por eso me esforzaría mucho en hacerle ver que escapen de ese lugar de condenación. Dios no envía a nadie al infierno. Él espera que todos los hombres se arrepientan. Así lo dice el registro de la Biblia, 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pablo lo dice ahí en Timoteo, 1 Timoteo 2:4. Dice que nuestro Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay una verdad que el hombre debe conocer. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la información que tenemos de Dios, nuestro Creador, para que nosotros tomemos decisiones sabias mientras vivimos. Entonces, Dios quiere salvarme, pero mi deber es conocer la verdad de Dios. Por eso, si este fuera mi último sermón, me esforzaría en advertirle sobre ese lugar terrible
Jesucristo vino al mundo con el fin de salvar a las almas del infierno. Él declaró en la casa de Zaqueo, ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nuestro texto dice de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que este esfuerzo divino de entregar a su Hijo Jesús tiene un propósito: que nadie se pierda, que usted no se pierda. ¿Cuál es la perdición? Morirse y despertar en este terrible lugar que no fue preparado para los hombres, sino que para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes van ahí? Los que no quieren seguir las instrucciones de Dios. Por eso Dios no quiere que nadie se pierda, más que tengan vida eterna, es lo que quiere nuestro Señor. Si este fuera mi último sermón por predicar, me esforzaría en convencerles de que luchen por alcanzar el cielo. Jesús dijo ahí en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta angosta es similar al camino angosto que lleva a la vida. El camino ancho es el que lleva a la perdición y toda la gente desprevenida y descuidada va por ella. Pero los que nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Vamos a transitar por este camino angosto. Vamos a procurar entrar. El cielo es la morada de Dios, pero Jesús nos ha trazado el camino para que nosotros podamos entrar. Jesús dijo, y cuando enseñó a orar a sus apóstoles, ahí en Mateo 6:9, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús le llamó también la casa de mi Padre, ahí en Juan 14, del 1 al 3, aconsejando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, diciéndole que no tuvieran miedo, que estuvieran tranquilos, porque en la casa de su Padre muchas moradas habrían. Y vamos a leer el texto de Juan 14, del 1 al 3, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un lugar donde Dios mismo se encargará de nuestros pesares, de nuestras penas, de nuestras angustias. Apocalipsis 21, 4 y el 7, 17 de Apocalipsis nos dice que Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estemos con el Señor, toda esta vida que nos toca vivir y los sinsabores de esta vida, el Señor los consolará. Por eso me esforzaría en convencerles que luchen por alcanzar el cielo. El cielo es la esperanza del cristiano. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cielo es la esperanza de los fieles, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pedro escribiéndole al grupo de hermanos, ahí en Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 5, les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la esperanza que tenemos.
Esta esperanza se está garantizada por la resurrección de Jesucristo. Y esa es herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que nosotros tenemos reservada ahí en los cielos. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esta salvación que se va a manifestar en los tiempos postreros. Por esa razón les animaría, si fuera este mi último sermón, les animaría a que ustedes luchen por alcanzar el cielo. Si este fuera mi último sermón por predicar, animaría a los hermanos que usan el púlpito para que predicaran solamente la palabra de Dios. Pablo decía a su compañero, al joven Timoteo, en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Pedro nos recomienda: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si este fuera mi último sermón por predicar, estaría animando a los hermanos. Pablo exhortó a los ancianos de la iglesia, desde Mileto hasta Éfeso, a cuidar y apacentar el rebaño del Señor. Y sabiendo que falsos maestros entrarían o se levantarían enseñando el error. Dice el versículo 28 de Hechos 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces se necesitan hermanos fieles en la predicación, hermanos que amen a Dios, que amen su palabra, que amen anunciar la verdad del Señor, que tengan una relación estrecha con su Salvador en oración y en estudio de la palabra. Recomendaba, aunque era para los ancianos, pero es para todo cristiano, Pablo recomendaba a Tito, ahí en el capítulo 1, versículo 9, que estos hermanos que iban a predicar y iban a conducir la iglesia del Señor fueran retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si este fuera mi último sermón por predicar, les diría que los amo mucho, aunque no pueda abrazarlos por causa del COVID. Rogaría con lágrima a los hermanos que están lejos del Señor, para que dejen el pecado y ordenen sus vidas y vuelvan a caminar en santidad. Fíjese que esto es muy importante. No se trata de estar en la iglesia, sino que de perseverar en la doctrina del Señor. Hay muchos hermanos que practican el pecado, que no han dejado del todo el pecado. A Dios no se le puede engañar. Nuestro texto dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos nos enfrentaremos un día a Él. Por eso, si este fuera mi último sermón, les rogaría con lágrimas que dejen esas vidas que ustedes saben que no les ayudarán. Busquen al Señor. Les recordaría las palabras de Pablo a los hermanos en Corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo le dice a estos hermanos que muchos de ellos eran este tipo de personas, pero ya habían sido cambiados, ya habían sido santificados. Nosotros debemos también estar en lo mismo, ser lavados, santificados, y estos pecados tienen que ser pasados de nuestra vida pasada. Ahora estamos viviendo una nueva vida. Por eso me esforzaría, si este fuera mi último sermón, en enfatizar que dejen ese tipo de vida. Les recordaría que el fundamento de Dios está firme, como dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mientras estemos vivos, podemos arreglar las cosas con Dios. Hagamos las paces con Él, con nuestro Dios, mientras podamos, y no carguemos con nuestros pecados cuando entremos en la eternidad. Hoy los podemos lavar, hoy podemos dejarlos. Hoy el Señor nos puede perdonar y restaurar y levantar y cortar esas cadenas del pecado. Pero usted puede morir y entrar a la eternidad cargando aún esta falta que el Señor quiere quitar. Por eso me esforzaría, si este fuera mi sermón, en enfatizar en estas cosas. Como conclusión, si este fuera mi último sermón, les diría que estoy confiado, esperando encontrarme con mi Salvador. Repetiría las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si este fuera mi último sermón, usaría toda mi fuerza en presentar el plan de salvación a los que aún no han obedecido el Evangelio. Los animaría a dar los siguientes 5 pasos de obediencia. El pecado es el que ha separado al hombre de Dios, de la comunión con Dios, y ha construido una sólida muralla de división. Dice nuestro texto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay dinero, no hay filosofías humanas que nos ayuden a salvar esta distancia que ha hecho el pecado entre Dios y nosotros. Solo las instrucciones de Dios. Usted puede dar estos 5 pasos de obediencia. Oír el Evangelio. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted está en esa condición, está en el lugar indicado. Usted está oyendo el Evangelio, que es el primer paso. Usted necesita creer. Esta enseñanza, Jesús dijo cuando envió a predicar a los apóstoles sobre la salvación, entregándoles las buenas nuevas: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, necesita creer en este mensaje. Necesita arrepentirse. ¿De qué? De haber vivido ignorando la presencia de Dios, haber ignorado que es Dios el Creador que le da vida, y usted puede abrir sus ojos cada mañana y respirar. Es Él el que le sustenta. Un día Él ordenará que su vida se acabe y se acabará. Por eso necesitamos arrepentirnos por haber ignorado a Dios. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesitamos confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esto es fundamental. Él vino y murió en esa cruz para darnos salvación. Tenemos que reconocerle a Él como Señor y Salvador. Romanos 9:10 nos da esa instrucción y nos dice que debemos conocer o reconocer a Jesucristo. Dice nuestro texto: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted necesita bautizarse para el perdón de los pecados. Fíjese que esa es la orden del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando los judíos preguntaron a Pedro, cuando él les había acusado que por mano romana ellos habían crucificado al Hijo de Dios y que Dios le había levantado y hecho Señor y Cristo, ellos se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. Tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjese que el bautismo es una ordenanza dada por Dios. Es una sumersión en agua. Cuando yo me sumerjo en las aguas bautismales, la sangre de Cristo es aplicada a mi alma. Siendo enemigo de Dios, vengo a ser reconciliado por Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces yo entro en la comunión con Dios. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos 5:9. Si este fuera mi último sermón, estaría contento de haber podido dejar plasmado delante de ustedes todos estos puntos fundamentales para que tuviéramos todos la salvación y recibiéramos la salvación que el Señor ofrece. Que el Señor les bendiga y gracias por su buena atención. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé. El cargo en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé, Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé, Cristo vive hoy. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé, Cristo vive hoy. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y obscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y de
es honestidad. Después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de mi Dios. La ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad